Hola a todos y a todas, estamos en vivo. Mi nombre es Ravchek Benjo. Es un gusto poder estar con todos ustedes aquí en una nueva clase, una nueva oportunidad para seguir estudiando juntos, creciendo a la distancia. Solamente antes de comenzar, queremos agradecer a una persona, un grupo, no sé, alguien anónimo que dedica el estudio en agradecimiento a toda la comunidad de Chile por su tiempo, cariño, dedicación en entregar excelentes y bellos shiurim que llenan el alma y por la refuerzo de todos los jolim. Muchas gracias. Y también a Alex Brill y familia que dedican el estudio de esta noche Leilun Ishmat de su querido Yedidia Ben Rafael Zichron Ibrahá y Mijael Naftali Ben Emanuel Zichron Ibrahá, que fue ocurrido en Estados Unidos. Muchas gracias. Que Besat Hashem sea un mérito para ellos. Leilun Ishmatan, un sujud para ellos, para todo el mundo, para toda mi ser, para escuchar prontamente Besorot, Dishwot, Benehamot, prontamente y en estos días. Ok, entonces normalmente lo que hemos hecho hasta ahora es que los martes a la noche siempre tenemos un poco más sobre los 48 caminos de la sabiduría, que son los caminos de Rab Noach, pero ahora vamos a tomar una pausa y vamos a empezar a estudiar algo distinto. De ahora en adelante vamos a dedicarnos en esta misma hora a estudiar algo un poco distinto para tratar de cambiar un poco y, como dicen, a veces esto le da un poco de sabor a la vida y hacer un par de cosas distintas. Entonces, el concepto aquí va a ser tratar de estudiar conceptos filosóficos, ashkáficos, de pensamiento judío, tratar de entenderlos de una manera más profunda. Y el tema de esta noche es tecnología y Hashem. En verdad le quería poner tecnología y desconexión, como vamos a ver, pero en realidad es el concepto de la tecnología y Hashem. ¿Cómo enfrentamos la tecnología? ¿Cuál es la actitud correcta? Y esto no es una clase para allá, pero voy a utilizar la para allá esta semana bastante para que podamos apreciar verdaderamente cuál es la actitud correcta. Y vamos a darnos cuenta una visión que en mi opinión es esencial para toda la vida práctica y para entender correctamente cómo enfrentar este gran desafío. La Torá, en la parashá de la semana hacia el final, nos cuenta sobre el increíble episodio de la Torre de Babel. La Torre de Babel, un grupo de gente que por alguna razón quiere hacer un edificio y van a pelear con Hashem. El episodio tiene varias preguntas, varias preguntas. Los cabalistas hablan mucho, no es que simplemente querían hacer una torre, o sea, ellos querían hacer Ir Umigdal, si dice la Torá, una construcción y una torre. La única parte en la Torah donde algo también es llamado un Ir Umigdal, un Ir es llamado Jerusalén, y Migdal es el Betamigdash. Entonces querían hacer como el otro lado de la cara de la moneda de Jerusalén. Eso requiere harta profundización y harta explicación, qué es lo que exactamente quiere decir. Pero quiero que leamos algunos de los versículos y vamos a ver algo increíble. La Torah dice lo siguiente: "Vaí kol haaretz safá achat udvarim ahadim", y fue toda la tierra un idioma y un solo dvarim, un solo mensaje. "Vaí bnosam mikedem vayimtzeu bebika be'eretz shinar vayishevu sham", y los Yehudim, no los Yehudim, el mundo se fue, se asentó en Shinar, ¿cierto? Se asentó en cierto lugar que era un valle. ¿Y qué pasó? Vayumru ish reo, y dijo una persona a la otra: "Avanim venalevenim", vamos y construyamos ladrillos. Benicefale Serefai, vamos a quemar lo que hay que quemar. Bateína era la Levená, la Even, Veajemar allá en la Homer. Y así vamos a hacer ladrillos y después vamos a hacer cemento y con eso vamos a poder construir nuestro edificio. Vayomeru y dijeron: Havá nivne lano iru migdal, vamos a ir a construir este iru migdal, veroshoba shamaim. Y la cabeza de esto va a estar en el cielo, la punta de esto va a estar en el cielo. Venacel sham, Pennafuz al Penecorales. Y vamos a ir hacia allá, vamos a hacer un combate, vamos a desafiar a Dios. No vaya a ser que Dios nos esparza. Bien extraño el intercambio, ¿no? Algunos lo han leído con cuidado. Rashi, cuando hablamos de los ladrillos, Dibura Matjile Benim, él dice que pasa algo interesante. No habían piedras en ese lugar. Porque como no habían piedras, tuvieron que ingeniarse y tuvieron que construir ladrillos. Ahora, eso es bien interesante si uno ve la progresión de los versículos. La Torah nos cuenta que construyeron ladrillos y que después decidieron hacer Irumigdal. Ahora, suena un poco extraño eso. ¿Por qué? Porque una tarea normalmente, primero tienes que determinar el objetivo y luego ejecutar las tareas, ¿no? Yo no asigno tareas y después defino qué voy a hacer una vez que ya hice esta tarea. El famoso coach de las compañías así grandes en Estados Unidos se llama Andrew Whitman. Él dice: mira, ponerse un goal, ponerse un objetivo, es una pérdida de tiempo, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Si yo voy de vacaciones y digo, mi objetivo de estas vacaciones es esquiar, pero si estás yendo a la playa es irrelevante, ¿no? O sea, quiero esquiar, pero estás yendo a la playa. En la playa no se esquía. Acá también, porque hablamos de los materiales y luego el proyecto, ¿no? Cualquier ingeniero sabe que cuando hay que construir un edificio,
Primero digo, bueno, quiero hacer este edificio. Ok, ahora que sé que quiero hacer ese edificio, entonces veamos los materiales, veamos qué necesito, veamos si necesitamos concreto, vidrio, metal, etcétera. ¿Por qué construyeron? ¿Por qué primero ladrillos y después la construcción? Ciertamente los materiales van definidos eh, a medida que, o sea, no van definidos antes del proyecto. Y lo que es extraño, conocemos que la consecuencia de la Torre de Babel fue que Dios esparció al mundo. Dios lo esparce. Dios lo esparce. Eso es muy extraño. ¿Por qué Hashem esparce a la gente? ¿Cómo eso soluciona el dilema que teníamos acá? Rashi también dice algo muy, muy profundo. Rashi dice, ¿qué quiere decir que eran Dvarim Ahadim? ¿Qué quiere decir que era un tema, un idioma? Rashi explica cuál fue la motivación. Rashi dice algo muy interesante. Dice, mira, Hashem tiene como sus planes ahí arriba. Hashem está haciendo ahí sus cosas. Hashem se queda con sus cosas ahí arriba y nosotros con nada abajo. O sea, Hashem está ahí manejando la cosa, él es el gerente general. Ni siquiera nos preguntan, no hay intercambio, estamos aquí solos separados. Y eso quiere decir que a la gente le incomodaba eso. Otra explicación dice que querían hacer una guerra con el Yihudo Shelolam, con la unicidad de Hashem. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, esta motivación? Que Hashem está arriba y nosotros estamos aquí abajo. ¿Qué está pasando? Quiero decir algo, y voy a tener mucho cuidado como lo digo. Cuando he dicho esto en otras clases, la gente salta, tener cuidado con el lenguaje, pero es así. Creo que se ve a través de la historia una relación inversa, una correlación inversa entre revolución industrial versus lo que es quizás, no quiero decir moralidad, pero quizás libertinaje, ¿cierto? Definido por nuestros estándares. Por ejemplo, algunas estadísticas. Si uno ve en Estados Unidos, hoy día un tercio de la población americana cuenta con una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Si uno hace una encuesta, 18% de las mujeres americanas han pasado una violación. O sea, son estadísticas aterradoras, ¿no? Niños en Estados Unidos tienen 3 veces más posibilidades de necesitar antidepresivos que en otras partes del mundo. Y desde el año 2002 a la fecha, el uso de heroína y otros tipos de drogas ha ido aumentando, siendo que es en teoría un país muy, muy avanzado. Abraham Tversky, Dr. Tversky, él menciona en sus libros, dice, mira, en mi época las calles eran seguras, tú podías ir a jugar a la pelota a la calle. Hoy en día están fuera las posibilidades, ¿no? Y él dice, yo no sé cómo criaría a mis hijos en las calles de hoy en día, con los problemas de pornografía y otras cosas que estamos expuestos. Ayer alguien me mandó un artículo, que quieren hacer legal la eutanasia para menores de 12 años, que los padres puedan hacerlo, siendo que hace en el 1999 más o menos, ¿no? 1999, el doctor Jack Kevorkian, ¿cierto? Un famoso caso, que fue condenado a 25 años de prisión. 25 años de prisión. Estuvo 8, salió en el 2007. ¿Por qué? Porque asistió en eutanasia a 130 pacientes. Su lema era morir no es un crimen. Hoy en día, ¿por qué? ¿Por qué? No es tan terrible. ¿Saben quién morir? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? El movimiento en Bélgica se llama The Right to Die. ¿Cierto? Si quieres morir, puedes hacerlo. Asistido con doctores, etc. Si alguien está deprimido, por ejemplo, puede ir y te dan la oportunidad de morir. Holanda también tiene un proyecto de ley similar. Y lo más probable es que el mundo se está yendo en esa dirección, ¿cierto? Donde ciertas líneas cada vez son más grises. A medida que nos íbamos desarrollando y vemos que la tecnología, y vemos que el mundo está avanzando a una velocidad impresionante, pero en ciertas cosas da la impresión como que estamos... ¿Qué está pasando? Nuestro mundo interno se ve cada vez más fragmentado. Y la Torah menciona algo interesante con todo este episodio de la Torre de Babel. La Torah menciona que el primer paso es tener materiales de construcción. Y después decidieron hacer esta torre. ¿Cuál es el punto? La diferencia obvia entre ladrillos y piedras, ¿cuál es? Rashi dice, ¿por qué son ladrillos? Porque no había piedras. Cuando tú construyes algo con piedras, estás construyendo con un material que hizo Dios. Cuando tú construyes con ladrillos, tú estás construyendo con un material que hizo el hombre. Y ahí hay un peligro. Porque la tendencia natural es decir, yo construí esta casa. Mira lo que yo hice. Y empieza a pasar un proceso de internalización en donde dice que el mundo es mío, es mi mundo, yo lo hice. Yo lo hice. Hoy en día tenemos compañías como SpaceX, ¿cierto? Elon Musk, Tesla, todas estas compañías. SpaceX está haciendo cohetes reusables. Ir a conquistar Marte. El Hyperloop, todas estas cosas. Impresionante. Nuestros abuelos, los bisabuelos, no habrían soñado con llegar a Israel en menos de 6 meses.
Hoy en día estamos hablando de ya mandar un cohete y traerlo de vuelta y volver a usarlo 5 veces. Es impresionante, ¿no? Es increíble. Pero hay un peligro con eso. Y el peligro es que a medida que tú vas conquistando el mundo y generando mejor tecnología, es que caes y dices, este es mi mundo. Y sabes que como es mi mundo, es mi moralidad. Yo digo las reglas. Yo determino lo que es correcto. Yo digo cuáles son los parámetros correctos. El punto de partida, ¿cierto? Otra nos dice que construyeron Irumigdal, una torre y una ciudad. El punto de partida es ciudad. Si lo piensan, si conocen gente que vivía en las áreas, ciudad, en las zonas más ciudadanas, más como metrópolis, ¿cierto? Versus lugares más pequeñas, en las ciudades en general, eh, uno se siente más como en mi mundo, ¿no? En mi fuerza. La Torre está contando algo muy fuerte. El episodio de la Torre de Babel ocurre justo después del diluvio. Y después del diluvio había una tensión, ¿no? La gente está enojada. Hashem nos está alejando. Así que, ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a mantener fuera de nuestra dimensión. Vamos a hacer materia prima y vamos a hacer nuestra ciudad. Y normalmente esto parte con resentimiento con Dios. Sea cual el conflicto interno. ¿Por qué me tocó vivir eso? ¿Por qué me hizo así? ¿Por qué? Podemos hablar de eso. Y está bien hablar de eso. Y está bien tener preguntas. Pero eso genera un segundo paso, que es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer este en mi mundo y por lo tanto yo voy a determinar las reglas. Y la verdad es que Hashem no va a aplastar la tecnología. ¿Por qué Hashem no va a aplastar tecnología? Porque en realidad la tecnología debiera acercarnos a Él. ¿De dónde sale la tecnología? De nuestras mentes, de nuestra inteligencia, de nuestro desarrollo. Hashem te da la inteligencia. O sea, a fin de cuentas, tecnología es un resultado de lo que Él te da. Y por lo tanto, debiera acercarte más. No tenemos un problema filosófico con tecnología. Hashem no tiene un problema filosófico con la tecnología. Igual con el judaísmo no tenemos de una clase esta mañana, con el dinero. ¿Cierto? El dinero no es visto en ninguna parte de la Torah como algo negativo. El ser rico no es visto como algo negativo. Solo que es una tremenda prueba, un tremendo nisayón. Es un tremendo desafío, porque dinero es potencial. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese gran, gran potencial? Mientras más dinero, más grande es la prueba. ¿Hay un problema práctico? Obvio que sí. Obvio que hay un problema práctico. Cuando alguien tiene mucho dinero, tiene que saber cómo manejarlo. Tiene que saber cómo no sentirte arrogante. Tecnología presenta algo bastante similar. Y la pregunta es, ¿cómo lidiamos con tecnología? Si sentirnos de alguna manera todopoderosos, a medida que vayamos avanzando, vas haciendo más y más cosas. Haces un cohete desechable, haces un auto eléctrico, ¿cierto? Ahora puedes transmitir desde cualquier parte del mundo una clase por Facebook. Increíble. ¿Cómo haces para no sentirte como todopoderoso? El problema cuál es, cuando una sociedad empieza a decir, lo que yo quiero es bueno, porque sabes que yo hice esto, yo soy el que conquistó esto y por lo tanto mi sensación de lo que es algo, eso es bueno. Yo quiero hacer lo que yo quiero y por lo tanto yo voy a justificarlo basado en mi criterio. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos con ese dilema? ¿Cómo lidia Shem con eso? El Pasuk 9, ¿cierto? Todo esto está en el capítulo 11 en la Torah, ¿cierto? 11, el libro de Bereshit. En el noveno Pasuk, la Torah dice que Hashem los esparció. Rashi hace la comparación. Y Rashi dice algo increíble. Rashi dice, la generación de Babel fue mucho peor que la del diluvio. Pero había una diferencia. Aquí había unidad. Rashi explica que de hecho en los tiempos del Mabul, del diluvio, robaban por robar, solamente para ser hostil. Robaban lo que había que robar solamente para mostrar que yo estoy en control, por ser terrorista, por quemar algo solo por quemarlo, para mostrar que yo tengo control. Es mi poder, yo hago lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, la generación de Babel, la Torre de Babel, es verdad que quizás moralmente era peor, pero había shalom, había armonía. Ahora, ¿cómo sé que tenían armonía? Porque había un enemigo en común, ¿no? De repente, en 1948, todos los países alrededor de Israel se ponen de acuerdo de que tienen paz entre ellos y hay que atacar a uno, ¿no? Hitler y Stalin. Eso no es tener shalom. ¿Cómo lograr shalom de verdad? ¿Cuál era el valor en común que tenían? Había uno. ¿Qué quiere decir? O sea, la Torah dice que tenían que hacer una ciudad y una torre. No vaya a ser que los esparzan.
No es porque no peleaban que había paz entre ellos, es porque ellos estaban preocupados. Lo leímos al principio, ¿no? Leímos al principio. Vayomeru Havan ibn Elanu Ir Migdal, vamos a hacernos una ciudad y una torre. Pero yo Samay Benacela Nusham, Penafusa Penecolar, no queremos que Hashem nos separe. Hashem, no nos esparzas. Esa es la preocupación de ellos. Querían estar juntos. Ahora la consecuencia es muy rara. Entonces, ¿qué hace Hashem? El único valor que tenían para rescatar. De nuevo, moralmente esta ciudad, esta gente estaba podrida. Peor que el diluvio. Y lo único que había para rescatar era su unidad. El hecho que se llevaban bien. Y Hashem los salva. Y Hashem los salva y no solo eso. Hashem los esparce. Hashem los esparce por todo el mundo. Una contradicción, ¿no? ¿Cómo el único punto que tenía para ser rescatados es lo único que Hashem hace? Ellos tienen un valor que vale la pena preservar. Que quieren estar juntos. Por lo tanto, Hashem los dispersa. Tiene shalom. ¿Cómo puede ser que los castigos? ¿Cómo puede ser que el castigo es quitarle este valor? Entonces, la respuesta es que no puede ser que Hashem está destruyendo el shalom, la armonía, la paz. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera de mantener shalom verdadero? La manera correcta es que cada uno entiende que tiene una contribución única. Por ejemplo, un país necesita activos. Si disperso a la gente y cada uno tiene un rol y algo en donde hay que aportar, ¿cierto? Entonces, todo funciona. ¿Qué quiere decir que el lenguaje era uno? Quiere decir que todos tenían una manera de pensar. Preservar shalom es generar una sensación de diferencia en donde cada uno puede contribuir. ¿Cierto? Cuando estaban todos juntos, todos monolíticamente amarrados. Entonces, en realidad, había una palabra, había una visión, y eso no es shalom verdadero. El mensaje era correcto, que tenía que haber armonía, y que tenían que estar juntos. Pero la verdadera armonía se logra cuando eres capaz de separar a la gente, ponerlos en distintos roles y donde cada uno es capaz de aportar algo. Shalom no es erradicar diferencias. Cuando no tengo una contribución sana, se me uno en contra del enemigo en común, que eso fue lo que reaccionaron en papel. Es verdad, estaba mal, pero en la profundidad había mucho que salvar. Shalom no es erradicar diferencias, sino que es generar un espacio en donde usamos todos los inputs para generar algo. Se llama shlemut, quiere decir completitud de todas las piezas. ¿Cierto? En el matrimonio, por ejemplo, el ideal de Shalom Bait es entender que eres diferente. En un ambiente sano, eres capaz de aprender uno del otro. Cuando somos todos iguales, hay una desaparición del otro. Eso no es lo que queremos. Es del que en la Torah, en el matrimonio, decimos que el matrimonio ideal es perspectiva opuesta. Si ambos se respetan, el objetivo es generar la perspectiva tercera, que combina las dos. De eso se trata. En una sociedad funciona igual. Combinar todos los elementos para generar si son 10 elementos, para generar el onceavo, que es el punto en común, que es el que genera gracias a todos. Hashem nos está dando el mensaje de que no podemos tener una sensación monolítica, en donde hay una posición y nada más. Se te puede ser que de Barim Hatim era un pueblo, era una nación y una cosa. Eso no puede ser. Sino que tiene que haber elementos diferentes. Y en realidad, mi opinión igual no puede ser la única. Mi opinión no es la única. Mi opinión tiene que entrar dentro del sistema. ¿Cierto? Hoy en día, sí, no voy a entrar en ejemplos, porque donde sea cualquier ejemplo que voy a perder. Pero en nuestra sociedad, si yo tengo una opinión no popular, te puede destruir. ¿Cierto? Si estás a favor del aborto, en contra del aborto. A favor de ciertos tipos de matrimonio, en contra. Cualquier posición que tengas, si no es la popular, te destrozan. El objetivo es buscar respuestas correctas que tomen en consideración a la sociedad como un todo. La respuesta de tecnología es que si nos respetamos suficientemente, podríamos mantener un sentido correcto de moralidad. ¿Cierto? Si yo respeto y no me muevo y no impongo mi posición en el otro, y somos capaces de desarrollar tecnología, porque dijimos, ¿cuál es el problema? Cuando desarrollas tecnología, tú sientes que tú tienes el derecho de imponer tu visión. Y eso es un problema. Cuando desarrollas tecnología y entiendes que cada uno somos un aporte a la sociedad y que tengo que escuchar el input de toda una sociedad y que no tengo que imponer mi moralidad y no aplastar al que dijo algo que no políticamente correcto, no políticamente en mi posición, sino que generar la tercera opinión. Entonces logras sobrepasar el desafío de la tecnología. Hashem dice, yo quiero shalom. Ellos pensaban que Shalom es una sociedad monolítica, que hay un enemigo en común. Hashem dice, está bien que estén juntos y que se lleven bien, tienen un porcentaje muy, muy importante avanzado.
pero Hashem los dispersa de una manera en la cual pueden funcionar correctamente como sociedad, donde pueden encontrar carencias y cada uno puede aportar, de eso se trata. Encontrar donde yo tengo que hacer algo por la sociedad. Y lo increíble es que Hashem, de esa manera Hashem no tiene miedo de que lo ataquen. A Hashem no le importa que se va y diga, vamos a hacer una guerra contra Hashem. A Hashem no le importa eso. ¿Saben por qué? Porque Hashem confía plenamente en la entidad colectiva de la humanidad. Porque Hashem confía que si nosotros estamos haciendo como seres humanos lo que tenemos que estar haciendo, y es decir, no imponer mi visión, escuchar a un todo, mirarnos y ver cómo podemos construir una visión correcta de moralidad entre todos. Y no porque, ¿cómo se te ocurre decir una cosa así? Hashem confía que vamos a tener la respuesta correcta. Eso es lo que Hashem está diciendo con la Torre de Babel. Hashem no lo destruye. Hashem entiende que la visión de Shalom estaba un poco torcida, pero que el final estaba correcto. Entendía que había tecnología y que no va a aplastar tecnología porque eso es algo que te conecta con Hashem. Si trabajamos correctamente la entidad colectiva de la humanidad, Hashem confía que vamos a llegar a las respuestas correctas. El problema es que es cuando tenemos una sociedad que aplasta, cuando dices algo que no es popular, que no es lo que ellos dicen. La gracia de una sociedad correcta, donde cada uno que tiene carencias, que tiene una habilidad, busca dónde puede encontrar una carencia, donde esa habilidad logre satisfacer esa carencia y encontrar una manera de que la sociedad sea capaz de representar y entender que no es una visión, son muchas visiones. Y por lo tanto la moralidad tiene que moverse basado en eso. Y Hashem, lo increíble es que Hashem confía en nosotros. ¿Cierto? Es verdad que en la Torah nos da una regla, nos da una visión de la moralidad. Y tenemos la Torah que nos dice con claridad cuáles son los puntos. Pero Hashem dice, incluso antes de la Torah, esto es antes de la Torah, Él confía plenamente en los seres humanos, en lo que somos capaces de hacer. Esto era antes de judío, no judío. Confío plenamente en que la sociedad es capaz, si logran shalom de verdad no quiere decir aplastar mi posición, imponerla sobre todos. Shalom de verdad quiere decir entender las carencias, entender dónde puedo aportar y entender que hay más de una opinión. Y por lo tanto tratar de trabajar basado en eso. Yo confío que si hacemos eso, somos capaces de sobrepasar todos estos desafíos. Besat Hashem, en Chile tenemos ahora un desafío que se viene. Somos capaces de que Hashem nos ilumine para hacer este proceso de manera correcta. Y que Hashem nos ilumine a todos para escuchar prontamente el Besor todo Yeshua de Nejamot. El mundo está con muchos cambios. Estados Unidos tiene elecciones, Chile tiene elecciones, hay elecciones en todas partes. Besat Hashem, que Hashem nos ilumine para entender cómo lograr un shalom de verdad. Y que escuchemos prontamente Besorot Tobot Yeshua de Nejamot, todos los países, en todo el mundo prontamente, porque somos capaces, porque Hashem confía en nosotros. Nuevamente agradecemos al donador anónimo que dedica este estudio en agradecimiento a toda la comunidad de Chile por su tiempo, cariño, dedicación, en entregar excelente y bellos shurim que llenan el alma y para el reforzar de Toro Jolim, y a Alex Brill y familia que dedican el estudio de Leilui Nishmat de su querido Yedidia Ben Rafael, Zichron Braja, y Mijael Naftali Ben Emanuel, Zichron Braja, que esto fue ocurrido en Estados Unidos, que según Leilui Nishmatam, nos veremos prontamente en una nueva edición de Pensamiento Judío para tratar de entender nuevos conceptos. Les deseo a todos que tengan una increíble semana. Mi nombre es Rav Jack Benjo y nos veremos prontamente en una nueva edición. Cuídense mucho.